Hola, bueno, hoy voy a estar hablando de dos conceptos muy importantes dentro de la historia intelectual. Uno es el concepto de institución, otro es el concepto de sociabilidades. Entonces, bueno, el video de hoy se llama Sociabilidades e instituciones intelectuales, pero en la definición voy a arrancar, digamos, desde lo más sencillo hacia lo más complejo. Por eso entonces, primero les voy a definir el concepto de institución. Bueno, como vemos en esta investigación que yo vengo realizando sobre redes intelectuales y sociabilidades intelectuales en las revistas literarias latinoamericanas, hay unos conceptos bien importantes y uno de esos es instituciones y básicamente el aporte teórico en el que me baso es la obra de Pierre Bourdieu. En ese sentido, entonces, les puedo afirmar que en la obra de Bourdieu no encontramos o él no emplea el concepto como tal de institución, no la define nunca, no obstante a veces sí la trabaja, pero no lo hace como un concepto. Para él habla de otro concepto o lo emplea de otra forma que es la palabra instancia, ¿cierto? Entonces él dice que hay unas instancias legítimas de legitimación como la universidad y la academia y que hay instancias de legitimación concurrente y que pretenden la legitimidad como los críticos, los clubes, y hay instancias no legítimas de legitimación como los creadores de alta costura o la publicidad. Eso lo encontramos en el texto Campo de Poder, Campo Intelectual. Las instituciones entonces son vitales dentro del campo porque estas ayudan a la autonomía del mismo, creando las instituciones es que logramos cierta autonomía, es decir, que es necesario que se creen instituciones o instancias legítimas de legitimación para estructurar los campos. Sus funciones son crear, organizar, dominar, conservar y distribuir el hábitos. Eso es lo que hacen las instituciones. Además, aseguran la preservación de individuos pertenecientes a una colectividad, ya que los integra a un sistema de producción. Su eficacia está entonces en asegurar la socialización de los individuos mediante la imposición de un sistema de normas y valores. Eso último que acabo de decir lo encontramos entonces en Jacques Dubois en un texto que se llama La institución de la literatura. Bueno, entonces tenemos instituciones intelectuales diversas. Pues, por ejemplo, encontramos esas instituciones, por ejemplo, legítimas como las editoriales comerciales y las publicaciones periódicas con alto prestigio. También existen instituciones de legitimación concurrente y que pretenden la legitimidad como las revistas emergentes, algunas de las revistas que me encuentro estudiando, que son revistas que surgen y que buscan llegar a convertirse en grandes autoridades. Y tenemos entonces también otro tipo de instituciones como, hola Ángel, instituciones como las revistas, bueno, ya les hablé de las revistas como las sociabilidades, ¿cierto? Allí ingreso las sociabilidades. Entonces, por ejemplo, además de esas instituciones, tenemos el salón, ¿cierto? O sea, tenemos las revistas, tenemos las editoriales, pero también tenemos el salón, tenemos el círculo burgués, el del cual nos habla Mauricio Agulón, tenemos el casino, tenemos la tertulia, el café, el club y sociedades literarias y profesionales. Hay otras instituciones, como la academia es una de las instituciones, en este sentido la universidad, son otras de las instituciones que hacen parte del campo intelectual y ya la que dije, ¿cierto? Como institución, revistas o periódicos que generalmente son órganos de difusión de algunas sociabilidades, ateneos, tertulias, círculos, clubes. A veces algunas de estas revistas surgen así. Bien, ese es el concepto de institución, ¿cierto? Dentro de eso, miren que les hablé de una institución que podría ser la sociabilidad, es decir, la forma como algunos intelectuales se organizan, se encuentran para discutir temas que tienen que ver con el arte, con la literatura. Bueno, sociabilidad es una de las categorías de análisis que encontramos en la sociología, pero también en la historia, y es una palabra que emerge desde muy temprano. Desde Aristóteles, el concepto de sociabilidad entonces se va a ver referido a la capacidad innata de los seres humanos de sociabilizar a partir
del siglo XVIII empieza a entenderse como la capacidad de ciertos sujetos, solo de algunos sujetos que tienen los objetivos en común para sociabilizar. Ahí encontramos entonces diversos teóricos, diversos sujetos que van a aportarle al concepto de sociabilidad. Tenemos a Delamer, que en el año de 1705 se enfoca en un discurso sobre la naturaleza del hombre y dice que la sociabilidad estaba ligada a la noción del pacto social en pro de la soberanía real, es decir, un pacto constituido de la sociedad que mostraba la necesidad y la utilidad del rey. Posteriormente, por allá en 1765, otro francés, Jaucourt, no sé francés tampoco, entonces no lo podría pronunciar perfectamente, definía la sociabilidad como benevolencia hacia los demás hombres, disposición al hacer el bien, a conciliar nuestra felicidad con la de los otros y a subordinar siempre nuestro provecho particular al provecho común y general. En 1832, Eugène Lamennais, en su obra La influencia de la filosofía en el siglo XVIII, habla sobre la legislación de la sociabilidad del siglo XIX, que también la veremos reflejada en la obra de Maurice Agulon, que aborda la sociabilidad como una categoría, ¿cierto? Por primera vez se aborda como una categoría de análisis. Para Lamennais, la sociabilidad se mostraba como la civilización aplicada en singular a la forma liberal y humanitaria, la cual suponía la ejecución del destino colectivo del hombre por medio de una política progresista. La sociología ha sido la primera que realmente ha tomado la sociabilidad como una categoría de análisis dentro de los estudios sociológicos. Entonces, por ejemplo, en el mundo académico encontramos que la sociabilidad es un concepto que tiene orígenes en estudiosos sociológicos, sociólogos muy importantes, como el señor George Simmel, alemán, como Max Weber y como George Gurvitch. Este último, Gurvitch, del que más hablaré más adelante, fue uno de los sociólogos que más trabajó esta categoría de sociabilidad en el siglo XX. También les hablaré un poco entonces del señor George Simmel, ¿cierto? Que va a introducir el concepto de sociabilidad en el año de 1910 en un trabajo, en una conferencia inaugural que va a llamar Sociología de la Sociabilidad, y que luego lo va a emplear en otros trabajos. Lo empleó como sentirse agradablemente con otras personas. Ahorita profundizaré más en George Simmel. Bien, entonces, no, entremos con Simmel. El concepto de Simmel se puede entender como una dinámica esencial de la realidad social, es decir, algo puro que no se delimita o relaciona a intereses materiales, constituyéndose así en un aspecto espontáneo del individuo, una forma corporeizada, instintiva, sin pasar por la racionalidad del cerebro. Es decir, que estamos hablando de algo que hace parte de la naturaleza humana, tal como se venía diciendo anteriormente. Bueno, Simmel tiene un texto, se los recomiendo si esta es una de sus categorías de análisis, se llama El cruce de los círculos, aunque él en varias ocasiones se refiere a ese concepto, pero aquí entonces logramos encontrar la definición como tal. De acuerdo a Simmel, la asociación es una representación, es una de las formas de la representación. Simmel habla de que hay unos círculos primarios, la familia es un círculo primario y con el tiempo los individuos, en la medida que digamos que se van madurando racionalmente, con el tiempo la individualidad lleva a buscar otros círculos. Se unen individuos, ¿cierto? Que pertenecen a grupos totalmente extraños e inconexos y surgen así nuevos círculos de contacto. Los grupos se forman entonces desde generalidades como la ciudad en la cual están ubicados, pero también llegan a tener particularidades como los gremios, ¿cierto? Carpintero, zapatero. Esta unión se da por la libertad, ahí por eso es importante la individualidad, porque el sujeto pues nace en un círculo primario, pero luego va a buscar otros círculos y se escogen por la libertad, ¿cierto? Hay más libertad, dice Simmel, en escoger una profesión, un gremio, que en escoger la familia, ¿cierto? Allí no hay tanta libertad, ni la familia en la que se nace y a veces tampoco la familia en la que uno escoge, ¿cierto? El matrimonio. Antes no era tan fácil, en la medida que tenemos más libertad, más fácil podemos escoger entonces la familia que vamos a crear. Cada vez hay más tendencia entonces a la libertad, dice Simmel, aunque no se suprime la sujeción, ¿cierto? En algún momento va a haber una sujeción a un grupo primario y la selección que se hace muestra quién es el que elige.
O sea, que yo elija hacer parte de determinada sociabilidad demuestra quién soy yo, habla de quién soy yo, ¿cierto? Y esa sociabilidad hace parte de la naturaleza humana, es decir, que yo naturalmente, con algunas condiciones mías, me van a llevar a elegir mi profesión y luego a elegir mi gremio y luego asociarme dentro de algunas formas de sociabilidad de ese gremio. Entonces tenemos que para Simmel hay unos círculos primarios, esos círculos son fundamentales, son círculos orgánicos, nacemos con ellos, eso es una forma de cómo la estructura social llega a nosotros, ¿cierto? Y es de carácter personalista. Y luego Simmel habla de los círculos que son racionales, que son círculos objetivos, donde vamos a encontrar el patrimonio espiritual de carácter objetivo y vamos a encontrar las individualidades del intelecto. Bien. Siguiendo con Simmel, entonces el individuo moderno puede pertenecer a varios círculos, a todos los círculos que quiera, es decir, uno puede pertenecer a diferentes formas de sociabilidad con diferentes tendencias gremiales, políticas, culturales, ¿cierto? Uno puede pertenecer a varios círculos. Cada círculo está formado por unas coordenadas de manera que cada nuevo grupo determina al individuo de un modo más exacto e inequívoco. Es decir, los grupos a los que yo pertenezca, los círculos a los que yo pertenezcan, me van a conformar a mí. Es decir, los círculos, esas sociabilidades atraviesan a los sujetos. La diversidad entonces, dice, sigo con Simmel, la diversidad dentro de un conocimiento, idea, concepto, fenómeno o cosa hace su definición más amplia y compleja. Bien, los hombres, cito textualmente a Simmel, los hombres fuertemente diferenciados que tienen una formación y una actividad variadas tienden más fácilmente a sentimientos y convicciones cosmopolitas que las naturalezas parciales, para quien lo, perdón, ahí lo están leyendo, que las naturalezas parciales, para quienes lo general humano se ofrece de una forma limitadas. Bien, entonces entre más círculos usted más esté, entre más variado usted sea, entre más diverso usted sea, tiende a ser más cosmopolita. Bien, sigo con la sociología. Gurvich, también les dije, un sociólogo que se dedicó mucho a estudiar las sociabilidades. Bueno, ¿quién sucede? Ese señor escribe por allá en la década del 40, bien, o sea, ya Simmel escribió. Este señor lee a Simmel, pero además es francés y lee a Durkheim, y entonces lo que va a suceder es que la sociología francesa va a seguir tanto la sociología de Durkheim y no le va a poner mucho cuidado a lo que sucedía, por ejemplo, en la sociología alemana con Simmel, aunque sí lo lee, listo. Entonces se puede decir, por ejemplo, que Gurvich toma planteamientos de Durkheim y de Simmel, ¿bien? Y le pone un paralelo intermedio entre estas dos categorías que habían creado ellos, ¿cierto? Una categoría del análisis, o sea, análisis del grupo particular, el cual representa un microcosmos, de acuerdo en términos de Gurvich, microcosmos o microfísica de las formas de sociabilidad, esa microfísica o esas microsociología, por decirlo de alguna manera, está inmersa en unas sociedades globales que son macrocosmos de agrupamientos particulares. En ese sentido, las formas de sociabilidad son componentes más simples e irreductibles de las sociedades globales. Bueno, por ejemplo, en el caso de Durkheim, entonces tenemos que Durkheim explicaba que la realidad social se hacía con base en la estructura social, mientras que encontramos que para Simmel es más desde del carácter de los mismos individuos. Por eso digo que lo que hace Gurvich es pararse como en la mitad, o sea, ni es totalmente individual, ni es totalmente social, ¿cierto? Es un entrecruce de esas dos, es decir, el círculo o la sociabilidad que uno tiene acá real con personas reales y materiales, ahí también está entrecruzada por estructuras que vienen de lo macrosocial. Bueno, de acuerdo a Gurvich, para él, o sea, todo el estudio de la sociedad debería empezar por un estudio de las formas típicas de la sociabilidad. Listo. Los tipos de agrupamiento y entrecruzamiento en los tipos de estructuras globales no pueden ser estudiados sin hacerse cargo de los componentes más simples. Es decir, usted no puede hacer macrosociología si se dedica solo a la microsociología, ni puede hacer solo microsociología si no entiende que la macrosociología también lo afecta. Es como un análisis que él dice de la microfísica y la macrofísica, ¿cierto? Y él habla entonces aquí de la microfísica social. Para Gurvich las relaciones sociales no son posibles sin las estructuras sociales, sin marcos de referencia como las asociaciones, la familia, el café, bueno, etcétera.
lo que establece la existencia de varios tipos de sociabilidad, de acuerdo con sus dinámicas organizacionales y culturales, convirtiéndose en un fenómeno social o hecho social que estará mediado por reglas fuera del individuo, pero que son interiorizadas por este con el objetivo de establecer un accionar social, lo que indica que las formas de sociabilidad se muestran como una unidad colectiva real. Bien. Eh, Posterior a Gurbich vienen otros estudiosos, entonces esta categoría se vuelve cada vez más importante dentro de la sociología y dentro de la historia. Entonces tenemos a Catherine Paradise, que en 1980 escribe un texto que se llama Ocio y Sociabilidad, estudio de algunas variables estadísticas, donde definía la sociabilidad como el conjunto de las actividades cuyo ejercicio supone la libre elección de los participantes. Bien, establece entonces así una definición más de carácter cultural que de carácter económico, porque antes estaba muy relacionada con el término de clase, es decir, con lo que tiene que ver con la situación económica de los participantes. Eso también lo vamos a encontrar en Agulón, ¿cierto? Pero eso tiene que ver con la sociedad que ellos están estudiando. Bien, en la definición entonces, donde nos habla Catherine Paradise, es entonces donde el ocio va a primar en la sociabilidad, es el ocio el que prima más que las condiciones o los intereses materiales de los participantes. Allí entonces encontramos una sociabilidad alrededor de lo lúdico, es decir, de que nos encontramos a divertirnos, pero por ahí derecho hablamos de otras cositas. En ese sentido, entonces, la esfera cultural o el campo cultural es considerado, hablando ya en términos de Bourdieu, considerado por el sociólogo francés Bourdieu como una esfera autónoma o como un campo autónomo del ámbito social que no está determinado por las diferencias económicas, sino dominadas por el ámbito del capital simbólico cultural. Para Bourdieu, entonces, hay una desigualdad entre el capital económico y cultural que estará presente en las formas de sociabilidad, por lo que es necesario preguntarnos si el capital social entra a mediar en dichas desigualdades, es decir, si las relaciones sociales equilibran la balanza entre los capitales. Bueno, porque las formas de sociabilidad en Bourdieu están determinadas, o sea, el hecho de que usted haga parte de un campo está determinado por muchas circunstancias, ¿cierto? Entonces ahí es donde entran los capitales, el capital económico, el capital cultural y el capital social. Entonces, en una sociabilidad todos esos factores entran a tener que ver y no solo lo que tiene que ver con lo económico y lo material. Ahora en historia, entonces en historia también se ha abordado el concepto de sociabilidad como una categoría de análisis. Se han realizado estudios sobre sociabilidades formales, también sobre sociabilidades informales. Sociabilidades, por ejemplo, que hablan de asociaciones, de clubes, de círculos, de ateneos, bueno, diferentes agrupaciones políticas, a veces como los mismos partidos, las logias masónicas, al igual que las sociabilidades de carácter informal, como las reuniones que se dan en plazas, en cafés, en tabernas, pulperías y en la misma vida familiar, ¿cierto? Alrededor, por ejemplo, del hogar, de la cocina. Este señalado proceso ha generado un vasto campo investigativo dentro de la historia, muy recurrente dentro de la historia social, también se hizo dentro de la historia de las mentalidades y obviamente ahora es una de las categorías muy importantes de análisis de la historia intelectual. Bueno, el concepto de sociabilidad lo encontramos que lo emplea desde Michelet, es decir, desde el siglo XIX estamos encontrando que se emplea, pero realmente viene a ser una categoría de análisis muy importante a partir del año de 1966, cuando Maurice Agulon, francés, publica un trabajo sobre la sociabilidad, es decir, sobre el círculo burgués en Francia en la primera mitad del siglo XIX. Para Michelet, entonces, la sociabilidad hacía parte del temperamento colectivo, es decir, habían grupos de acuerdo a algunas colectividades, o sea, algunos grupos hacían, sobre todo ubicados en algunas regiones, hacían de la sociabilidad una como de sus rasgos característicos. Este mismo concepto, y que también cita Maurice Agulon, es el de Fernand Benoit, también francés, que va a hablar del temperamento provenzal, que permitía explicar la tendencia democrática de la región. O sea, entonces él dice, la razón por la que este lugar es tan democrática, es decir, que se toman decisiones en común y grupales, tiene que ver porque históricamente se ha formado un temperamento provenzal, es decir, eso hacía parte de ellos. Hasta ahí íbamos pues. Ya lo que hace entonces el señor Agulón es leerse a Gurbich, que ya se los mencioné, ¿cierto? Desde la sociología y empieza a darle un aporte a lo que será su definición de sociabilidad. Desde Gurbich, donde Agulón saca la metodología para investigar el círculo. Entonces, una construcción de un análisis inductivo, hace una
un análisis inductivo de las prácticas sociales, es decir, hace microsociología, ¿cierto? Entendiendo que hay unas estructuras que atraviesan esos microgrupos, hace una historia social a partir entonces de las relaciones interpersonales y se piensa la singularidad del círculo. Luego, como les había dicho, la escuela también de mentalidades o sea, va a unir las mentalidades, ¿cierto?, con la vida política. Bueno, Maurice Agulón es francés, nació en el año de 1926, tuvo un catedrático importante y de muy buen reconocimiento en Francia. A nosotros nos llega un poquito más tarde, obviamente porque estamos mediados por la traducción. Fue profesor del Colegio de Francia entre 1986 a 1997. Se dedicó a la historiografía, pues a hacer historia francesa y europea, pero básicamente francesa, pero su obra fue muy importante para el mundo latinoamericano por la forma como estudia las sociabilidades políticas en el mundo francés. Entonces, muchas de las sociabilidades políticas que hemos estudiado en América Latina, incluida Colombia, ha tomado como ejemplo historiográfico la obra de Maurice Agulón. Bueno, el término de sociabilidad que toma Agulón, como él mismo lo cita en sus primeras páginas, está tomado de Benoit. El texto se concentra en el estudio de una de las diversas formas de sociabilidad, porque habían muchas que emergían en la primera mitad del siglo XIX, como ya les decía, en una Francia posrevolucionaria. Todavía no es la Francia que nos pensábamos, ¿cierto? Cambiar la forma de pensar y las prácticas sociales va a tomar algún tiempo, eso no se hace de un día para otro, y lo que hace entonces Agulón es estudiar el círculo, analizando cómo este se erigió como un generador de formas de sociabilidad en la cotidianidad francesa, penetrando en espacios sociales, culturales, económicos y políticos. Es decir, él logra detectar que el círculo es una de las formas de sociabilidad más importantes de la Francia posrevolucionaria. Maurice Agulón, cuando establece que la sociabilidad es una aptitud especial, este es el concepto, para vivir en grupos y para consolidar los grupos mediante la construcción de asociaciones voluntarias. Es decir, una fuerte tendencia de la vida, eso es una sociabilidad. Por ello, la sociabilidad estará atada a una relación innata, algo muy espontáneo, mientras que la socialización, para él, se presenta como la forma en que los individuos se relacionan en busca de sus intereses. Así, la sociabilidad es la forma lúdica de la socialización. La socialización podría ser un partido político, mientras que la sociabilidad es simplemente encontrarnos a hablar de cosas que son públicas, pero que podemos divertirnos, ¿cierto? Hablar del periódico, lo que sale en el periódico, la última noticia, hacer algo de crítica, pero también jugar cartas, tomarse unos traguitos. Bueno, esa sería entonces la sociabilidad. Agulón entonces define el círculo como, cito, una asociación de hombres organizados para practicar una actividad desinteresada, no lucrativa, en común, o más aún para vivir en común la no actividad o el ocio. Eso lo encuentra en la página 17. Bueno, en la Francia del siglo XIX el círculo tuvo una proliferación representativa, tenía un perfil menos rígido como asociación y una especialización precaria, constituyéndose así en la forma representativa de la sociabilidad burguesa. La clase media francesa del siglo XIX, de acuerdo a Agulón, se presentó como un intermediario entre la aristocracia, nobleza, ¿cierto?, y el pueblo, ¿cierto? Y para esto, como para esta diferenciación entre estas dos clases sociales, se crea entonces el círculo, ¿cierto?, el círculo burgués. El círculo se convierte entonces en el espacio propicio de la clase media francesa, estableciendo fronteras con la clase baja y con la clase alta. Este tipo de asociación tenía ciertas características, como un espacio en el cual reunirse, ¿cierto? Un espacio para que funcionara. Además de eso tenía lámparas, porque en esos espacios se leía. Y pues eso también habla del hecho de que tuviera lámparas, hablaba de que tenían cierta capacidad adquisitiva. Tenían calefacción, es decir, se buscaba la comodidad de sus miembros. Se pagaba una suscripción para estar allí, ¿cierto? Y también una suscripción a periódicos, es decir, a esa casa o ese lugar de encuentro llegaban los periódicos y todos habían leído el periódico, o sea que no pueden ser personas pobres. Se hacían apuestas, bebidas, bueno, y demás. Y todo esto requería de ciertas condiciones materiales, dinero para poder hacerlo,
igualmente con el objetivo de garantizar divertirse en el círculo, sus integrantes debían no tener profesión o en su defecto tener un trabajo que pudieran salir antes de las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque se encontraban y no podían estar, o sea, cuando dice que no tenían profesión era que eran personas que tenían empresas o comercios en las cuales no tenían que estar rindiendo constantemente, pues como yendo a trabajar, como el caso de la clase obrera, que sí tenía que tener unos horarios muy largos de trabajo. Y ellos generaban, entonces en estos círculos se generaban estatutos de la asociación que establecieron ese distanciamiento social con otras clases o sectores. Bien, estos estatutos hacen parte de las fuentes primarias que emplea el señor Agulón. Bueno, entonces en ese sentido, la sociabilidad de las gentes del pueblo tiene necesariamente formas diferentes a las del círculo, ya que tienen menos tiempo y dinero y además, al menos en principio, no saben leer el periódico. Entonces aquí hay una diferencia bien importante de clase. Es decir, la clase obrera tiene otras formas de sociabilidad. No es que el círculo sea la única que existían, había otras formas. La clase obrera va a tener sus formas. Esta es la de la clase, la privilegiada de la clase burguesa. La de la aristocracia, por ejemplo, en el antiguo régimen vamos a encontrar el salón, vamos a encontrar también la corte, ¿cierto? Como el lugar donde se reúne la aristocracia y va a ser una forma de sociabilidad muy diferente. Bueno, lo apuntado entonces por Agulón en este trabajo nos indica que las condiciones materiales jugaron un papel sumamente importante para las formas de sociabilidad. Ahora bien, la materialidad sumada a una serie de factores sociales como las redes y las relaciones de poder, o sea, el capital, en términos de Bourdieu, el capital social, les permitió a los individuos integrarse a otras formas de sociabilidad a las que antes no tenían acceso. Esto nos indica que las formas de sociabilidad son cambiantes, ¿cierto? No siempre están igual, cambian, ya que están conformadas por individuos cuyos valores y axiomas muchas veces son revalorizados. La historiografía contemporánea, basada especialmente en esos estudios de Agulón, define entonces la sociabilidad como la aptitud de los hombres para relacionarse en colectivos más o menos estables, más o menos numerosos y a las formas, ámbitos y manifestaciones de vida colectiva que se estructuran con ese objetivo. Es decir, que vamos a encontrar formas de sociabilidad que cambian de acuerdo al lugar, pero también de acuerdo al tiempo, y que los agentes que hacen parte de esos colectivos las van a modificar, las van a hacer diferentes. Es decir, ahí también encontramos cómo se moviliza y cómo se distribuye el hábitus. Bueno, de acuerdo entonces de sociabilidad en la obra de Agulón, vemos que entonces es un aprendizaje en el círculo, se hace un aprendizaje de la democracia, transforma las mentalidades campesinas, las politiza y las republicaniza, para eso sirve el círculo. No no solo se da de arriba hacia abajo, sino que también se da de abajo hacia arriba. Y, por ejemplo, los de abajo van a folclorizar la cultura política letrada. Agulón define el círculo burgués como la forma igualitaria, laica y masculina. Esto es importante. En el salón hay mujeres, en el círculo no, el círculo es masculino, que se identifica con el gusto del encuentro, con la holgura de una posición que permite consumo de lujo y con el recreo y el placer de coincidir como valor compartido. Eso lo encontramos en la página 24 del texto de Agulón. Como lo dije, es diferente al café, es diferente al salón, es diferente a otras sociabilidades porque su objetivo es diferente. Y es muy similar digamos que el análogo en el mundo inglés sería el club, y el club es la asociación de hombres organizados para participar juntos practicar juntos, una actividad desinteresada o incluso para vivir juntos la no actividad o el ocio, ¿cierto? Entonces, el análogo en el mundo inglés se va a llamar el club. Bien. Dice entonces que Agulón que el círculo es la forma típica de la sociabilidad burguesa. Con típica se refiere a que caracteriza la vida y el espíritu burgués, aunque no era solo la única forma de la sociabilidad, era la típica, pero habían otras. ¿Y cómo que burgués? O sea, tiene como sinónimo el concepto clase media, distinta a una clase superior, la nobleza,
y de una forma inferior, que sería el pueblo, el pobre, el inculto y el trabajador manual, el obrero, ¿cierto? Esa clase, ese burgués tiene holgura para pagar el espacio y tiempo libre para estar en ese espacio. La sociabilidad del pueblo es diferente, dice, repito, no tiene tiempo para leer, no tiene plata para comprar periódicos, no tiene plata para comprar libros, ¿cierto? Bueno, y también tenemos, por ejemplo, que Agulón nos habla de una sociedad, de una sociabilidad, que una sociabilidad se forma de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo se forma una sociabilidad? Él nos dice que a través de un grupo de amigos, ¿cierto? Se reúne un grupo de amigos, se organizan, encontrémonos los jueves a las 4 se van encontrando, es decir, del encuentro informal de los amigos se va pasando a una sociabilidad de carácter formal, es decir, se crean estatutos, esto se registra, ¿cierto? En esa formación, en el caso francés del círculo, entonces tenemos que existe una antinomia en el antiguo régimen entre lo ilícito y lo oficial, ¿cierto? Por eso se extiende más, se extiende más al nuevo régimen, porque en el antiguo régimen la sociabilidad sí era bastante complicada, ¿cierto? Se le tenía mucho miedo a las sociabilidades. Bueno, en la República también se le va a tener miedo a las sociabilidades y por eso las van a intentar formalizar, ¿cierto? Para saber cuántas personas participan en esas sociabilidades para que eso no se les vaya a volver de pronto en un problema de carácter político. Y también, entonces, en esa forma, o sea, cómo se forma una sociabilidad, está también la antinomia, se entiende como la relación igualitaria entre burgueses y la relación de dependencia de algunos de ellos con los grandes, es decir, con la iglesia y con la nobleza. Eso lo encontramos por allá más o menos en la página 51 y 52. Entonces, el concepto de Agulón de sociabilidad lo vemos entonces como un concepto que habla de una modalidad de interacción social, como una estructura formal, ¿cierto? Forma sobre contenido. En ella, en la sociabilidad vemos entonces una modernidad de la práctica, ¿cierto? Una modernidad en la práctica de asociarse, el círculo es de carácter no aristocrático, es democrática, hay un uso crítico de la razón en esta sociabilidad, hay una división sexuada de los lugares de encuentro, la mujer no participa de estos encuentros, hay un consumo cultural, hay una valoración de la sociabilidad, pertenecer a esa sociabilidad es importante, es de carácter urbano y es un espacio intermedio entre la familia y el Estado. ¿Cómo entonces se estudian las sociabilidades? Entonces, metodología. Basándonos en Agulón. Entonces, hay que buscar, y en mi experiencia, pues, pero me baso en Agulón y mi experiencia, yo ya me he encontrado pues como con otras cosas porque el estudio es diferente. Entonces, buscar las definiciones, inicialmente uno empieza buscando definiciones en los diccionarios de la época, cómo entienden la sociabilidad, por ejemplo, qué es un Ateneo, es una de las formas de la sociabilidad latinoamericana, entonces, ¿cómo es un Ateneo? Entonces, buscar qué es un Ateneo y encontrarás definiciones. Los medios de la época también te van a ayudar a definir qué es un Ateneo. En actas notariales, en encuestas, en censos también encontrarás, sobre todo cuando esas sociabilidades están formalizadas, en las memorias de los que participan y en novelas, en algunas novelas encontrás eso. Hay una novela argentina que se llama, ay, se me olvidó, El Malpensante, creo. Bueno, en esa novela se habla de cómo eran las sociabilidades, entonces algunas novelas hablarán de esto, son pocas, pero las hay. Por ejemplo, en el caso de Bourdieu nos habla de una que es la educación sentimental y allí encontramos formas de sociabilidad. Víctor Hugo también nos habla de algunas formas de sociabilidad del siglo XIX. Entonces hay novelas que hablan de cómo era no porque tengan un interés de describir la sociabilidad, sino que dice, fui al salón de fulanita tal, o fui al círculo, o fui al Ateneo, y allí me encontré con Peranito, Sotanito, y hablamos de eso. Entonces eso nos sirve para ilustrar qué era lo que se hacía en esos espacios sociales, sobre todo cuando estamos hablando de espacios sociales o de sociabilidades que son muy lejanas en el tiempo. Las actas que nos dejan, por ejemplo, el Casino Literario de Medellín, que era una tertulia, nos deja, era un casino, esa es una forma de sociabilidad. Esa del casino es similar al círculo, solo que viene, es en el mundo italiano. Entonces, ellos dejaron sus actas, las actas reposan en la Universidad de Antioquia en patrimonio documental y eso nos permite, y por ahí han hecho investigaciones sobre eso, nos permiten entonces conocer cómo se daba, qué pasaba al interior de esa sociabilidad.
También deben mirarse los archivos, las diferencias por lugares. En esos archivos se pueden mirar las diferencias por lugares geográficos, es decir, si es diferente una de Medellín a una de Buenos Aires, seguramente lo va a hacer. Y esto permite encontrar el proceso de formación del concepto de esa sociabilidad y la forma de asociación que adquiría. Se le pueden hacer preguntas a estas fuentes como, ¿qué preguntas? Bueno, a las novelas, especialmente novelas, actas y memorias, se les puede preguntar cómo se llamaban entre ellos, o sea, qué tipo de nombres se daban. Esto designa el tipo de relación y de asociación, de qué grupos sociales son, pueden ser en términos de clase, también en términos de gremio, de partido político. ¿Qué hacen en esa sociabilidad? Puede ayudar a determinar el grupo social también. ¿Cómo se comportan y qué hacen? Puede determinar si es tradicional o moderna, nacional o importada y el grupo de procedencia. ¿Dónde se reúnen? ¿En la casa de quién o en las casas de quiénes? O si es en una imprenta o, o en un café o dónde se reúnen. ¿Cómo dialoga esta sociabilidad con otras? Es decir, ellos tienen contacto con otras sociabilidades, es decir, hacen redes con otras sociabilidades. ¿Cuál es la forma de asociación más práctica de esa sociedad? La política toma formas de organización de la sociabilidad, es decir, ellos tienen algo que ver con el mundo de lo político. En América Latina es muy latente, es muy latente. Bueno, para ir terminando, las asociaciones representaron una vital importancia en los procesos de sociabilidad. A medida que las relaciones interpersonales crecieron y se diversificaron, me perdí. A medida que las relaciones interpersonales crecieron y se diversificaron, la participación en alza de grupos fue evidente. Así, la familia, la parroquia, la profesión o el grupo por edad se erigieron como una especie de marco mínimo que se unieron o agregaron a un partido político, a un club, a una sociedad de beneficencia, cualquier otra forma de asociación, un ateneo, una tertulia, un casino, un círculo. Crear una asociación se mostraba como un proceso de complicación social, de complejidad social, que le permitía al individuo apartarse de su propio, de su propio ser natural, único e individual, y lo vinculaba a una interrelación e interacción social, permitiéndole definir su personalidad e independencia. Bueno, yo, por ejemplo, en mi trabajo me he encontrado, ya terminando de hacer esto, he encontrado que existen unas formas, yo los llamo formas de sociabilidad directa y formas de sociabilidad indirecta. Las directas son esas que se dan en el mundo material, es decir, yo me encuentro con fulanito, peranito y conversamos sobre este periódico, sobre esta novela, nos tomamos los vinitos, esa es una forma de sociabilidad directa. Pero hay otras formas de sociabilidad indirecta que corresponde, sobre todo se dan para el siglo XX, finales del XIX, pero ya más que todo el siglo XX, son aquellas sociabilidades que se hacen por medio de la carta, por medio de la epístola, por medio de la novela, ¿cierto? Entonces yo escribo una novela, el otro me la comenta en una revista, me manda una carta en la que me dicen, me gustó tu novela o la odié. Esas son esas sociabilidades indirectas. Y esas sociabilidades, en mi sentido, no solo se dan en tiempo real, es decir, temporales, sino que se puede dar de forma temporal. Es decir, para mí la apropiación es una forma de sociabilidad indirecta, es decir, yo leo la obra de Nietzsche, ¿cierto? Ya se murió, pero ahí yo establezco una sociabilidad con él porque hay un proceso de interpretación que yo hago de su obra. Obviamente él no me va a responder a mí porque está muerto, pero yo sí puedo interpelar esa obra. Es decir, que la apropiación que yo hago de las lecturas que de hombres del pasado o que están en otros lugares, para mí yo lo leo como una sociabilidad de carácter indirecto. Y como les digo, ese concepto es algo que yo estoy intentando formular, ¿cierto? Sociabilidades directas e indirectas por el tipo de fuentes y las lecturas que veo que mis intelectuales hacen sobre estas obras. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias. Espero que les sirva. Les dejaré en comentarios la bibliografía para que lean. Sobre esto se ha escrito mucho, sobre este concepto, pero aquí les traigo pues como los autores en los que yo me he afincado para definir entonces lo que es una sociabilidad. Chao. Suscríbanse, compartan y denle me gusta si quieren. Bueno, chao. Muchas gracias. Chao, chao, chao.